La violencia en Sinaloa parece no tener fin. Una vez más, el estado que vio nacer al cartel más poderoso de México se convierte en escenario de operativos de alto impacto que dejan un saldo que, francamente, resulta difícil de asimilar. Estamos hablando de 25 personas abatidas, un búnker completamente destruido y la captura de una figura que, aunque muchos no conocen su nombre, resulta ser absolutamente clave en la estructura operativa de la facción conocida como los Chapitos. El operativo ocurrió en la comunidad del Pozo, una localidad que en los últimos meses se ha convertido en punto neurálgico de la disputa territorial entre las facciones del cartel de Sinaloa. Ahí, elementos de la Secretaría de Marina, bajo la coordinación directa del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, desplegaron un dispositivo de seguridad que según fuentes extraoficiales habría sido planeado durante semanas con inteligencia tanto nacional como presuntamente de agencias extranjeras. El objetivo era claro, contundente y ambicioso: desarticular una célula operativa y logística vinculada directamente con los Chapitos, esa facción que desde la detención de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, ha intentado mantener el control absoluto del cartel de Sinaloa. Pero vayamos por partes, porque esta historia tiene muchas capas, muchas aristas y sobre todo muchas implicaciones que van más allá de lo que se ve a simple vista. Para entender la magnitud de lo que pasó en el Pozo, primero hay que comprender quién es el Güero Reina, por qué su captura representa un golpe significativo para los Chapitos y qué significa esto en el contexto de la guerra interna que está desangrando a Sinaloa desde hace meses. El Güero Reina no es un sicario cualquiera. No es uno de esos personajes que andan en la primera línea del fuego, tampoco es de los que aparecen en videos haciendo alarde de armamento o levantando a rivales. Este personaje se movía en las sombras, en el terreno donde realmente se construye el poder de un cartel, la logística y la coordinación operativa. Fuentes de inteligencia señalan que el Güero Reina fungía como operador de alto nivel dentro de la estructura de los Chapitos. Esto significa que coordinaba el movimiento de mercancía, supervisaba rutas de trasiego, gestionaba el pago a células operativas y presuntamente mantenía vínculos directos con los líderes de la facción. En otras palabras, sin gente como el Güero Reina, los grupos criminales no pueden operar. Pueden tener todo el armamento del mundo, pueden controlar territorios extensos, pueden tener a los sicarios más despiadados, pero si no tienen quien coordine las operaciones, quien mantenga las rutas activas, quien distribuya recursos y quien mantenga aceitada la maquinaria logística, todo se desmorona. Por eso su detención representa un golpe estratégico y no solo mediático. Y aquí es donde entra Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad ha dejado claro desde que asumió el cargo que su estrategia no es la misma de siempre. Harfuch conoce el tema de primera mano. Fue víctima de un atentado brutal en junio de 2020, cuando sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación intentaron asesinarlo en plena Ciudad de México. Sobrevivió con múltiples heridas, pero esa experiencia parece haberlo endurecido aún más. Desde entonces, ha dirigido operativos de alto impacto contra las principales organizaciones criminales del país, y este golpe en Sinaloa es uno de los más contundentes hasta ahora. Porque no estamos hablando de un operativo improvisado. Estamos hablando de semanas de trabajo de inteligencia, de seguimiento, de análisis de patrones de movimiento, de interceptación de comunicaciones. Estamos hablando de una operación que fue diseñada para golpear donde más duele, en el corazón operativo de los Chapitos, en esa estructura que les permite seguir funcionando a pesar de que sus principales líderes están presos o prófugos. Ahora bien, el operativo en sí fue de esos que rara vez se ven, incluso en un estado tan acostumbrado a la violencia como Sinaloa. Testigos presenciales, cuyos testimonios circularon en redes sociales y grupos de WhatsApp locales, reportaron la llegada de al menos 6 helicópteros de la Marina, decenas de vehículos artillados y un despliegue de personal que fácilmente superaba los 250 elementos. La comunidad de El Pozo quedó prácticamente sitiada desde las primeras horas de la mañana. Calles bloqueadas, retenes en todos los accesos, vuelos rasantes de aeronaves y un cerco que impedía tanto la entrada como la salida de civiles. Todo esto generó un clima de terror entre la población. Familias enteras se refugiaron en sus casas, negocios cerraron de inmediato, escuelas suspendieron clases y el miedo se apoderó de cada rincón. Porque en Sinaloa, cuando llega la Marina con ese nivel de despliegue, todos saben que algo muy grande está por ocurrir. Y efectivamente no se equivocaron. El enfrentamiento comenzó aproximadamente al mediodía, cuando elementos de la SEMAR intentaron ingresar a una propiedad ubicada en las afueras de la comunidad. Se trataba, según reportes extraoficiales, de un rancho que en apariencia lucía como cualquier otro de la región, pero que en realidad funcionaba como búnker y centro de operaciones de una célula de los Chapitos. Ahí dentro había de todo. Armamento de alto calibre, equipo de comunicación encriptada, vehículos blindados y, lo más importante, documentación y dispositivos electrónicos que presuntamente contenían información clave sobre movimientos de mercancía, rutas de trasiego y estructura organizacional. Pero claro,
no iban a entregarse así nada más. En cuanto los marinos intentaron el acceso, se desató un tiroteo brutal. Ráfagas de ametralladora, explosiones de granadas, disparos de rifles de alto poder. El estruendo se escuchaba a kilómetros de distancia. Videos grabados por pobladores desde ventanas y azoteas muestran columnas de humo, el retumbar constante de las detonaciones y el sobrevuelo insistente de los helicópteros artillados de la Marina, que presuntamente habrían hecho uso de su artillería para neutralizar puntos de resistencia dentro del inmueble. El enfrentamiento se extendió por más de 5 horas. 5 horas en las que la comunidad entera quedó paralizada, en las que madres abrazaban a sus hijos en el suelo de sus casas, rogando porque ninguna bala perdida atravesara las paredes, en las que ancianos rezaban el rosario esperando que todo terminara pronto. Porque eso es lo que no siempre se ve en las noticias. El terror cotidiano de la gente que vive en medio de esta guerra que no pidió, que no provocó, pero que sufre en carne propia día tras día. Cuando finalmente cesaron los disparos, el saldo era devastador. 25 personas abatidas, todas presuntamente integrantes de la célula criminal. Hasta el momento, las autoridades han dado pocos detalles sobre la identidad de los fallecidos, pero versiones extraoficiales señalan que entre ellos había tanto operadores logísticos como elementos de seguridad del grupo, sicarios encargados de custodiar tanto al personal como la información resguardada en el lugar. También se reportó la detención de al menos 15 personas, entre ellas, presuntamente, el Güero Reina, aunque tampoco se ha confirmado oficialmente su identidad ni su rol específico dentro de la organización. Y aquí viene un punto importante. A pesar de la magnitud del operativo, a pesar del número de bajas, a pesar de que estamos hablando de uno de los golpes más significativos contra los chapitos en meses, las autoridades federales han mantenido un perfil bajo en sus declaraciones. No ha habido conferencia de prensa amplia, no ha habido boletín oficial detallado con nombres y cargos, no ha habido presentación de detenidos ante medios. Solo comunicados escuetos, fríos, que confirman el operativo pero que omiten nombres, omiten detalles y omiten explicaciones completas. ¿Por qué ese silencio? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas tiene que ver con la estrategia de comunicación del actual gobierno federal, que ha optado por un perfil bajo en este tipo de operativos para evitar que se conviertan en espectáculos mediáticos como ocurría en sexenios anteriores. Otra teoría, quizá más inquietante, sugiere que el nivel de información obtenida en el operativo es tan delicado, tan sensible, que prefiere mantenerlo en reserva mientras se procesan los datos y se planean las siguientes acciones. Porque si efectivamente capturaron al Güero Reina y si lograron acceso a sus dispositivos, a sus registros operativos, a sus contactos, estamos hablando de un tesoro de inteligencia que podría derivar en decenas de operativos más en las próximas semanas. Pero también hay una tercera posibilidad, una que nadie quiere mencionar abiertamente pero que todos en Sinaloa conocen, el miedo a las represalias. Porque cada vez que se detiene o se abate a un personaje de alto nivel en el crimen organizado, las facciones rivales o la misma organización afectada responden. Y en el clima actual de Sinaloa, donde la guerra entre los chapitos y la malliza ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y desplazados, cualquier golpe puede detonar una ola de violencia aún mayor. Para entender mejor el contexto, hay que recordar cómo empezó todo esto. La fractura al interior del cartel de Sinaloa no es algo nuevo, pero se agudizó dramáticamente tras la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, en circunstancias que hasta el día de hoy siguen siendo turbias y polémicas. A partir de ese momento, las tensiones entre la facción de los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y la facción de los Mayos, liderada por los herederos del Mayo Zambada, estallaron en una guerra abierta. Los Chapitos asumieron una postura agresiva, intentando no solo mantener sino expandir su control territorial. Y desde entonces han intentado consolidar el dominio de las plazas que históricamente compartían con la facción rival. Pero los Mayos no están dispuestos a ceder ni un centímetro. Quieren recuperar lo que consideran suyo, quieren demostrar que siguen siendo una fuerza con la que hay que contar. El resultado ha sido una espiral de violencia que ha convertido a Culiacán y a varias regiones de Sinaloa en auténticas zonas de guerra. Levantones, ejecuciones, bloqueos carreteros, quema de vehículos, balaceras en plena luz del día, toques de queda no oficiales, cierre de comercios por miedo, escuelas vacías, familias desplazadas. Esa es la realidad que vive Sinaloa desde hace meses. Una realidad que muchos de ustedes conocen de primera mano, porque la viven, porque la sufren, porque tienen familiares allá que todos los días salen de sus casas sin saber si van a regresar. Una realidad que el gobierno federal ha tratado de minimizar, de maquillar con cifras oficiales que no coinciden con lo que reportan medios locales, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles. Y en medio de todo esto, operativos como el de El Pozo. Operativos que sí representan golpes importantes a la estructura criminal, pero que también dejan preguntas incómodas.
¿Por qué la estrategia sigue apostando principalmente a la captura y abatimiento de líderes cuando la experiencia de décadas nos ha demostrado que eso no resuelve el problema de fondo? ¿Qué pasa con el combate a la corrupción que permite que estos grupos operen con tanta libertad? ¿Qué pasa con el fortalecimiento institucional, con la justicia, con la prevención? Porque seamos honestos, por más que se detenga a personajes como el Güero Reina, siempre habrá alguien más que ocupe su lugar. Siempre habrá otro operador logístico, otro sicario, otro jefe de plaza. Mientras exista la demanda de drogas, mientras haya corrupción en todos los niveles de gobierno, mientras la pobreza y la falta de oportunidades sigan siendo el caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento criminal, esto no va a parar. Y no es que los operativos no sirvan. Claro que sirven. Claro que debilitan temporalmente a las organizaciones. Claro que generan caos en sus estructuras. Claro que salvan vidas al desarticular células violentas. Pero son solo una parte de la ecuación. Sin una estrategia integral, sin un verdadero combate a las causas estructurales, esto es como estarle echando agua a un incendio forestal con una cubeta. Puede que apagues una llama, pero el fuego sigue avanzando por todos lados. Y eso lo saben ustedes mejor que nadie. Lo saben los que tienen familia en Sinaloa, los que cada vez que suena el teléfono sienten ese nudo en el estómago preguntándose si es una mala noticia. Lo saben los que han tenido que sacar a sus hijos de esas tierras porque ya no hay forma de vivir tranquilo. Lo saben los que se fueron hace años a Estados Unidos buscando un futuro mejor pero que siguen con el corazón en México, preguntándose cada día cuándo va a terminar esta pesadilla. Ahora hablemos del búnker, porque no es poca cosa lo que se encontró ahí. Reportes extraoficiales mencionan que en el inmueble había arsenales completos. Rifles Barrett calibre 50, lanzagranadas, ametralladoras, chalecos balísticos de grado militar, granadas de fragmentación, miles de cartuchos de diversos calibres. Pero más allá del armamento, lo realmente valioso era la información. Computadoras, teléfonos satelitales, discos duros, libretas con anotaciones, documentos operativos. Todo ese material está siendo analizado por peritos de la SEMAR y presuntamente también por agencias de inteligencia estadounidenses que desde hace años colaboran estrechamente con México en este tipo de investigaciones. Si lograron acceder a esa información y si el Güero Reina decide cooperar, o si lo presionan lo suficiente, podríamos estar hablando de un efecto dominó. Podrían caer más operadores, más células, más estructuras logísticas. Podrían identificarse rutas de trasiego, puntos de almacenamiento, conexiones con otros cárteles. Podrían rastrearse movimientos de mercancía, identificar conexiones internacionales, desmantelar redes completas. Pero claro, eso en el mejor de los escenarios. En el peor, toda esa información se queda en un escritorio, se archiva, se olvida o, peor aún, se filtra. Porque lamentablemente en México hemos visto una y otra vez cómo información sensible termina en manos equivocadas, cómo operativos se frustran por filtraciones, cómo detenidos de alto perfil logran seguir operando desde prisión o son liberados por tecnicismos legales. Y eso es lo que más coraje da. Que se arriesguen vidas, que se invierta tiempo, recursos, esfuerzo, para que al final todo se vaya por el caño por culpa de la corrupción, por culpa de un sistema judicial que no funciona, por culpa de autoridades que están más preocupadas por proteger sus propios intereses que por hacer justicia. Los habitantes de El Pozo, por su parte, siguen en shock. Días después del operativo, la comunidad intenta regresar a la normalidad, pero eso es casi imposible. Las huellas de la violencia están por todos lados. Casas con impactos de bala, calles destrozadas por el paso de vehículos blindados, un ambiente de desconfianza y miedo que se palpa en el aire. Porque nadie sabe qué pueda pasar mañana. Nadie sabe si habrá represalias, si volverán los enfrentamientos, si la guerra se recrudecerá aún más. Y mientras tanto, las autoridades estatales también guardan silencio. El gobernador de Sinaloa ha sido notoriamente discreto en sus declaraciones sobre la violencia. Ha intentado proyectar una imagen de control, de que todo está bajo control, de que se están tomando medidas. Pero la realidad que viven los sinaloenses todos los días contradice ese discurso. La gente tiene miedo. La gente ya no sale de noche. La gente evita ciertas zonas. La gente vive en un estado de alerta constante. Y eso no es vida. Eso no es lo que merecen las familias que han construido esas comunidades con esfuerzo, con trabajo honesto, con la esperanza de darles un futuro mejor a sus hijos. Y es que Sinaloa no es cualquier estado. Es la cuna del narcotráfico moderno en México. Es el lugar donde se construyeron los imperios criminales más poderosos del continente. Es donde el crimen organizado no solo tiene presencia, sino que está profundamente enquistado en el tejido social, en la economía, en la cultura. Ahí el narco no es algo lejano, algo abstracto. Es el vecino, es el primo, es el amigo de la infancia que tomó otro camino.
Es complejo, es doloroso y no tiene soluciones fáciles. Y eso lo saben ustedes mejor que nadie, los que crecieron viendo cómo el narco se fue metiendo en cada rincón, cómo fue comprando voluntades, cómo fue destruyendo el tejido social poco a poco. El operativo del Pozo también pone sobre la mesa otro tema que pocas veces se discute con la seriedad que merece, el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, todos están desplegados por todo el país realizando funciones que originalmente no les correspondían. Y sí, han logrado golpes importantes, han desarticulado células, han capturado a capós. Pero también han sido señalados por violaciones a derechos humanos, por uso excesivo de la fuerza, por opacidad en sus operativos. En este caso específico, 25 personas abatidas es una cifra altísima. ¿Todas presentaron resistencia armada? ¿Hubo intentos de rendición que fueron ignorados? ¿Se respetaron los protocolos de uso de la fuerza? Estas son preguntas legítimas, necesarias, que deberían responderse en cualquier Estado de Derecho. Pero que en México, lamentablemente, rara vez se responden con transparencia. Y no se trata de defender a los criminales. No se trata de minimizar el peligro que representan o de ignorar la violencia que generan. Se trata de exigir que incluso en el combate al crimen se respete la ley, se respeten los derechos humanos, se actúe con apego a protocolos claros. Porque si en nombre de la seguridad empezamos a normalizar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, entonces estamos perdiendo algo mucho más importante que cualquier batalla contra el narco. Estamos perdiendo nuestra humanidad, nuestros principios, nuestra esencia como sociedad. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Porque al final del día, ¿qué clase de país estamos construyendo? ¿Uno donde la ley se aplica cuando conviene? ¿Uno donde los fines justifican los medios? ¿Uno donde la violencia se combate con más violencia sin importar las consecuencias? Mientras tanto, la guerra en Sinaloa continúa. Cada día hay nuevos reportes de enfrentamientos, de levantones, de ejecutados. Cada día hay familias buscando a sus desaparecidos, llorando a sus muertos, huyendo de sus comunidades. Y cada día el gobierno insiste en que la estrategia está funcionando, en que los índices de violencia van a la baja, en que todo está bajo control. Pero los sinaloenses saben la verdad. La viven, la sufren, la padecen. Saben que esto está lejos de terminar. Saben que mientras no haya un cambio real, profundo, estructural, la violencia seguirá. Saben que operativos como el del Pozo son apenas parches temporales en una herida que lleva décadas sangrando. Y lo peor de todo es que muchos ya ni siquiera se sorprenden. Ya se acostumbraron a ver las noticias de balaceras, de muertos, de enfrentamientos. Ya normalizaron algo que nunca debió ser normal. Y eso es quizá lo más triste de todo. Que una generación entera de sinaloenses ha crecido en medio de esta guerra, que hay niños que no conocen otra realidad, que hay jóvenes que ven al narco como la única salida porque no hay otras opciones. Y luego nos preguntamos por qué sigue habiendo reclutamiento, por qué sigue habiendo gente dispuesta a entrarle al negocio a pesar de los riesgos. Pues porque cuando no hay trabajo, cuando no hay escuelas de calidad, cuando no hay oportunidades, cuando ves que el único que tiene dinero en tu comunidad es el que le trabaja al cartel, pues es fácil tomar malas decisiones. No las justifica, pero las explica. Y si no entendemos eso, si no atacamos esas causas de raíz, vamos a seguir igual otros 20, 30, 40 años. Ahora bien, el golpe contra los chapitos también tiene implicaciones más amplias en el panorama del crimen organizado en México. Esta facción, a pesar de tener a varios de sus líderes presos o fugitivos, ha mantenido una capacidad operativa impresionante. Controlan rutas clave hacia Estados Unidos, tienen alianzas con otros grupos criminales en diversos estados, manejan laboratorios de fentanilo que les generan ganancias millonarias. Son, en muchos sentidos, la facción más agresiva y ambiciosa del cartel de Sinaloa en este momento. Por eso cada golpe que reciben es significativo. Porque no solo se trata de debilitar su estructura, sino de enviar un mensaje tanto a ellos como a otras organizaciones criminales. El mensaje de que el gobierno, o al menos ciertos sectores del gobierno, están dispuestos a ir con todo. El mensaje de que no hay inmunidad, no hay santuarios, no hay zonas donde puedan operar sin consecuencias. Pero claro, los mensajes son una cosa y la realidad es otra. Porque los chapitos han demostrado una y otra vez que tienen una capacidad de regeneración impresionante. Cada vez que les tumban a un operador, encuentran a alguien más. Cada vez que les decomisan un cargamento, mueven otro. Cada vez que les destruyen un laboratorio, construyen dos más. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Realmente estamos ganando esta guerra? ¿O solo estamos prolongando un conflicto que no tiene fin a la vista? Porque si medimos el éxito únicamente por el número de detenciones, de abatidos, de decomisos,
podríamos decir que sí, que se están logrando avances. Pero si medimos el éxito por la paz, por la tranquilidad de las comunidades, por la posibilidad de que las familias vivan sin miedo, entonces la respuesta es claramente no, y eso es lo que realmente importa al final del día. No las estadísticas, no los comunicados de prensa, no las conferencias mañaneras donde se presumen los operativos. Lo que importa es si la gente puede vivir en paz, si puede mandar a sus hijos a la escuela sin preocuparse, si pueden abrir sus negocios sin temor a que les caigan a cobrar piso o a levantarlos. El operativo del Pozo también destaca el papel cada vez más protagónico de Omar García Harfuch en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Desde que asumió como secretario de Seguridad, ha impulsado un enfoque más agresivo, más directo contra las principales organizaciones criminales. Ha apostado por operativos de alto impacto, por golpear a las estructuras de liderazgo, por ir tras los objetivos de mayor valor. Y ha tenido resultados. Varios capos han caído bajo su gestión, varias células han sido desarticuladas, varios operativos exitosos se han ejecutado.